SER Podcast. Hola, soy Javier Ruiz y esto es Hora 25 de los negocios. Hoy, ¿cómo controlar los precios de los alimentos básicos? Todo carísimo, muy caro. La verdura, por ejemplo, muy cara. El pan, por ejemplo, está carísimo, pero muy caro. Carne no tanto, pero la fruta y las frutas, verduras y pescado sí que lo noto. Desde 30 céntimos hasta a lo mejor €1. El pan, la compra... Esta es la canción de Nunca Acabar en todos los supermercados de España. O 60. Bueno, porque está el doble. El pescado está el doble. Los precios de los alimentos disparados. El kilo. Hombre, ahora ha bajado un poquito, pero está caro. Así que hoy, ante esta situación de disparate de precios general y de precios de alimentos disparados en particular, con esta situación el Ejecutivo ha reunido a las grandes superficies y a los consumidores. Lo ha hecho la vicepresidenta, ministra de Trabajo y el ministro de Consumo, Yolanda Díaz, Alberto Garzón. Y al otro lado de la mesa se reunían las grandes superficies. Y los usuarios, y lo que el Ejecutivo planteaba era no ya un trope de precios, no ya un control de precios, sino un cierto pacto voluntario para que esas grandes superficies abaraten sus precios y abaraten sus márgenes. Yolanda Díaz. La propuesta, nosotros no solamente, lo he dicho desde el primer día, no es que no vulnere la legalidad española y europea, sino que la respeta absolutamente y está basada justamente en el principio de la competencia. De hecho, el ministro de Consumo, Alberto Garzón, hoy incluso detallaba el cómo. Y congelar los precios de los bienes básicos, como decía la vicepresidenta, al menos hasta pasada la Navidad, para proteger el poder adquisitivo de las familias españolas. Y creemos que el esfuerzo lo pueden hacer las grandes distribuidoras, creemos que a ellas les corresponde poder hacerlo, porque además han manifestado en los años anteriores de la pandemia un enorme compromiso con la sociedad. Hoy esta es la propuesta que plantea el Ejecutivo, no un tope, como se dijo inicialmente, no un control, como se ha dicho después, sino un pacto voluntario al que puedan adherirse esas grandes superficies. Carlos Sevilla, ¿qué tal? Muy buenas noches. Hola, buenas noches. En una reunión en la que, ¿qué es exactamente lo que ha dicho el Gobierno? Básicamente la propuesta que Yolanda Díaz y Alberto Garzón han trasladado a las empresas es que ofrezcan una cesta de la compra, una lista de productos básicos con los precios congelados o limitados, que sea variada, de que varíen los productos, que sea de calidad y que dure hasta después de Navidad. Además, la ministra ha insistido, lo escuchábamos antes, que no se trata de intervenir los precios. Es una propuesta completamente legal que consiste en que se facilite una cesta de la compra básica. La cesta tiene que contener productos frescos, carne, pescado, frutas, hortalizas, huevos y lácteos. Y lo escuchábamos antes, tanto Yolanda Díaz como Alberto Garzón han explicado que son las distribuidoras, los supermercados y las grandes superficies las que tienen la capacidad, los márgenes de beneficios suficientes para asumir esos descuentos y no el pequeño comercio o los productores. Hoy los consumidores han contestado, lo hacía, por ejemplo, la OCU diciendo este llamamiento a las distribuidoras. Desde OCU entendemos que hay poco margen de maniobra, pero sí les hemos pedido a la distribución que vuelvan a intentar hacer una contención de precio real, porque desde luego los datos de OCU que manejamos respecto a la cesta de la compra es que el 95% de los productos han subido un 15,5%. Y eso significa que los hogares tienen que invertir 831 euros más en comprar los mismos productos que el año pasado. Y lo mismo dice Facua. Rubén Sánchez, ¿qué tal? Muy buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas. ¿Qué les han planteado? ¿Qué han planteado ustedes? Bueno, en la reunión tanto la vicepresidenta como el ministro de Consumo han planteado que hagamos propuestas, tanto las organizaciones de defensa del consumidor como el sector, como las patronales de distribución. Propuestas desde las patronales no vemos, trasladan la idea de que ellas ya han hecho todo lo que podían y lo único que han hecho es subir los márgenes, todo lo que les hemos dejado los consumidores, entre comillas, todo lo que les permite seguir manteniendo sus respectivas cuotas de mercado. Pero realmente aquí lo que hay que hacer es tomar medidas intervencionistas si no hay movimientos de ficha reales y serios por parte de las grandes cadenas de súper e hipermercados. Hay que aplicar la ley de comercio, a fin de cuentas, una ley del último año de la última legislatura de Felipe González,
González del año 96, que plantea de forma clara en su artículo 13 que se pueden fijar topes a los precios, que se puede intervenir sobre lo que paga el consumidor para establecer un máximo o intervenir en los márgenes que puedan tener las distintas empresas, sean las de distribución, sean los fabricantes o todas. Se puede hacer, por tanto, eso no contraviene ninguna normativa en materia de competencia, y lo que nos da realmente preocupación es que no haya todavía ningún ministro de la parte mayoritaria del gobierno, del Partido Socialista, que haya anunciado cómo lo harían ellos, cómo abaratarían ellos los precios, cómo resolverían el problema. No se puede estar continuamente apelando a la competencia, porque la competencia no existe. Si lo único que se están esforzando por competir es a ver quién nos la cuela mejor a los consumidores con subidas de precios de las que en muchos casos no nos damos cuenta, subidas encubiertas, y en otros casos pues sencillamente el que revise su lista de la compra verá cómo semana tras semana o mes tras mes hay movimientos al alza en productos de compra habitual. Esta es la primera de las versiones, lo que dice el gobierno, lo que contestan los usuarios. Carlos, ¿qué dice y qué responde la distribución alimentaria? Porque el no ha sido en mayúsculas. Sí, según las patronales, el Ministerio de Trabajo desconoce la realidad que atraviesa el sector. Dicen los empresarios que la propuesta parte de un diagnóstico equivocado sobre la formación de precios en la cadena alimentaria, un diagnóstico que dicen carece de base científica y que no tiene en cuenta el valor que aportan otros eslabones de esa cadena, y además aseguran que sus márgenes de beneficios son muy reducidos. Javier Millán Astray es el vicepresidente de la patronal Angeda. No tiene sentido el generar ningún tipo de duda sobre el comportamiento de los márgenes de la distribución, a ver cuántos sectores trabajan con unos márgenes que estén como el de la alimentación entre el 1 y el 2%. Y estos son datos públicos, están en el registro mercantil. Las patronales argumentan que los supermercados y grandes superficies ya están ofreciendo sus propias campañas de descuentos y que pactar una cesta de la compra única para todos afectaría a la competencia entre empresas y no es legal. Aurelio del Pino es el presidente de ACES. El marco legal no contempla la posibilidad de llegar a acuerdos entre las empresas de distribución sobre ningún tipo de cuestión que afecte a limitar o alterar la competencia entre las empresas. Para rebajar el precio de los alimentos, las patronales reclaman una reducción del IVA de los productos de alimentación y del coste regulatorio, y sobre todo una bajada de la factura eléctrica con medidas como las que se han aplicado en la industria electrointensiva. Este es ahora mismo el punto en el que está esta discusión. El Gobierno ha escuchado a las partes. A partir de aquí, el Gobierno puede legislar o apelar. Y de momento, el Gobierno no es todo el Gobierno, porque esto es una iniciativa de Yolanda Díaz, es una iniciativa respaldada ahora por el ministro de Consumo, pero que no cuenta con el apoyo del resto del gabinete. Y, por supuesto, cuenta con la oposición de todo el empresariado. Hoy hablaba en nombre de COE su vicepresidente Lorenzo Amor, diciendo... Que el Gobierno pretenda que la gran distribución limite precios o pacte precios, desde luego, aparte de ser ilegal, iría contra el pequeño comercio, contra los agricultores, los ganaderos y los productores. Diciendo que esto es ilegal. Hay dos posibilidades sobre la mesa, las dos posibilidades se están confundiendo, así que hoy vamos a distinguir primero lo que es un tope legal, que el Ejecutivo imponga ese tope, y lo que es un pacto voluntario, que es a lo que parece apelarse ahora, porque con un tope o con un pacto estamos en escenarios distintos, con una o dos mismas preguntas. ¿Es esto legal y es esto efectivo? El tope a los precios es legal. El artículo 13 de la Ley de Comercio Minorista establece en España que los precios de venta son libremente determinados y ofertados, y hasta ahí el mercado dicta. Pero artículo 13.2 dice: eso no obsta para que el Gobierno del Estado, previa audiencia de los sectores afectados, pueda fijar precios o márgenes de comercialización de determinados productos, así como someter sus modificaciones a control o previa autorización administrativa. En castellano, el Ejecutivo puede fijar un tope al precio de los alimentos, y dice además ese artículo 13.2 cuando se trate de productos de primera necesidad o cuando sean materias primas estratégicas, cuando existan obstáculos graves al funcionamiento del mercado. Así que, ojo, porque poder topar ese precio se puede hacer, y eso es exactamente lo que hoy ha pedido Podemos. Pablo Fernández.
Es bienvenido que se intente, y loable, que se intente llegar a un acuerdo con las grandes empresas y con las grandes distribuidoras. Lo que consideramos es que si finalmente no se logra que las grandes empresas arrimen el hombro y las grandes empresas, motu propio, no rebajan los precios, creemos que el Gobierno sí que tendría que intervenir y que el Gobierno tendría que establecer aquellas medidas para topar. Así que ese tope es legal y ese tope puede ser determinado por nuestro Estado o por cualquier Estado. Y el pacto de precios al que ahora se apela. Ahí probablemente hay más problemas legales, porque el artículo 101 del Tratado Fundacional de la Unión Europea dice que son incompatibles con el mercado interior y que están prohibidos todos los acuerdos entre empresas, de decisiones de asociaciones entre empresas y prácticas concertadas en el comercio. Así que esto puede chocar, el tope no, pero el pacto sí, con la legislación europea. Y eso es incluso lo que ha recordado el ministro de Agricultura, Luis Planas. ¿Qué significa eso? Una desorganización absoluta de la cadena alimentaria y, por tanto, problemas de abastecimiento. Y eso, evidentemente, el Gobierno no lo va a permitir. Por tanto, no se trata de fijar topes, porque además es ilegal. Lo prohíbe el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, yo diría que lo prohíbe el sentido común. Así que ahora mismo el tope es probablemente legal, el pacto probablemente no. Y la segunda cuestión es si es efectivo. Y en este caso las posiciones pueden estar invertidas, porque los topes a los precios tradicionalmente se solucionan de una manera poco efectiva. Suelen llevar esos alimentos que tienen un precio topado al mercado negro. Suelen acabar vulnerándose los controles sanitarios, así que ese tope a los precios suele tener poca efectividad. El pacto de precios, sin embargo, ese pacto suele tener alguna entrada mejor y, de hecho, suele dar lugar a movimientos como el que algunas empresas han comenzado a hacer ya, aprovechar esa llamada de precios para poner en marcha cestas de las compras particulares. Hoy, por ejemplo, lo ha hecho Carrefour, haciendo exactamente lo que esa misma marca hizo en Francia en los años 2004 y 2010, con el gobierno de Nicolas Sarkozy, cuando aprobaba 30 artículos que constituían lo que se llamó entonces le panier des essentiels. Carrefour invente promo libre. Avec la carte de fidélité, économisez sur les produits que vous choisissez. La cesta de la compra esencial. ¿Esto es un pacto o esto es un ejercicio de marketing? Juzguen ustedes, porque lo que hoy pone Carrefour en el mercado es alimento envasado, bebida, también droguería, también higiene, todos sus productos de marca propia, pero no hay ni fruta, ni pescado, ni leche, ni huevos. Así que lo que estamos planteando, el tope y el pacto, son o no efectivos, dejan toda esa cuestión en el aire. Y más allá de esto, dejan además en lo comercial una pregunta, y es si las grandes superficies hacen estos descuentos, se comen a los pequeños. Los grandes negocios pueden comerse al pequeño comercio de barrio, incapaz de competir con esa bajada que todos los demás, todos los grandes pueden estar aplicando. Estas son las cuestiones que se abren con la reunión de hoy. Secretario General Técnico de Asedas, Felipe Medina, ¿qué tal? Muy buenas noches. Muy buenas noches. El Gobierno razona hoy que el agricultor cobra poco, el transportista cobra poco y que el precio se dispara en la distribución, en concreto en la gran distribución alimentaria, en las grandes cadenas. ¿Están ustedes inflando precios? ¿Es necesario un pacto o un tope? En absoluto, no compartimos esa afirmación por parte del Gobierno. Por suerte, desde hace muchos años en el Ministerio de Agricultura llevamos trabajando para poder explicar ante cualquier situación cuál es el funcionamiento de la cadena agroalimentaria, que es una de las más eficientes de Europa y que funciona de forma excepcional, ¿no? Lo ha podido demostrar en el pasado. Somos los mismos que no fallamos a los españoles durante la pandemia, somos los mismos que no fallamos cuando llegó Filomena y somos los mismos que alimentamos o que distribuimos alimentos en la isla de La Palma en plena erupción volcánica, con lo cual yo creo que hay que trasladar un mensaje de confianza y tranquilidad a los consumidores porque están en buenas manos, porque, insisto, somos las mismas empresas que no les hemos fallado. Estas mismas empresas y el conjunto de la cadena agroalimentaria ha mantenido estable el IPC de la alimentación durante los últimos 20 años. Lo que ocurre es que ahora estamos ante circunstancias de extrema gravedad.
tenemos la energía en máximos históricos, el precio de la energía, tenemos los combustibles en precios máximos históricos y algo que quizá no es consciente toda la sociedad, pero que para nosotros es fundamental también, que son los precios de las materias primas agrícolas, en especial cereales como el maíz, el trigo, la cebada o la soja, que sirven para alimentar a toda la cabaña ganadera y de la que somos dependientes en más de un 50%, con lo cual eso nos hace especialmente vulnerables a esas variaciones de precio motivadas por las encarecimiento de las materias primas, ¿no? Claro, todo eso junto tiene un efecto sobre la conformación de los precios a lo largo de la cadena agroalimentaria, y que hoy por hoy los consumidores están notando lo menos posible gracias al esfuerzo de toda la cadena y en especial de las empresas de distribución alimentaria. Entiendo su argumento. Déjeme que le contraponga al argumento del Gobierno, porque entiendo lo que ustedes están diciendo. Nuestra eficiencia está ahí y no hemos subido precios durante décadas. Y es cierto, el Gobierno no está cuestionando eso. Lo que el Gobierno está diciendo es sí los están subiendo ahora y los están subiendo más que el resto de la cadena. El aceite sube un 36-44%, huevos y alimentos frescos están subiendo especialmente en el supermercado, no tanto en origen. Por eso le planteaba y por eso le pregunto, ¿es posible un pacto? Claro, es que nosotros cuestionamos esas cifras que se acaban de dar. Hoy por hoy, la variación más grande que se está dando es la de los costes de producción que sufren los agricultores, que están en cifras disparadas y llevan razón cuando proponen eso. Los precios percibidos por los agricultores han crecido del entorno del 30% respecto al año pasado, y hay que ir analizando producto por producto a ver cómo se ha comportado cada uno de los mercados. En segundo lugar, también los precios que nuestras empresas pagan a la industria alimentaria están en un más 18% respecto al año pasado. Y los consumidores están notando del orden del 10, 11, 12%, con lo cual eso quiere decir que la cadena a lo largo de todos sus eslabones está haciendo un esfuerzo enorme por contener esas subidas de precios y que el consumidor las note lo menos posible. Además, este esfuerzo se está haciendo desde antes del verano del año pasado, en el que ya se iniciaron los problemas con los precios de las materias primas agrícolas por el incremento de la demanda brutal que puso encima de la mesa China para recuperar su economía después de la época COVID, ¿no? Si los datos son estos y con este escenario, si los precios les están subiendo más de lo que lo suben ustedes, es decir, si ustedes están recortando márgenes, la siguiente pregunta es ¿cuánto tiempo más? ¿Cuánto tiempo más pueden ustedes o ganar menos dinero o perder dinero? ¿Van a subir los precios de los alimentos más a más largo plazo? Bueno, nosotros aguantaremos todo lo que tengamos que aguantar y todo lo que la situación requiera. Evidentemente, pues a todos nos iría mejor que el conflicto de Ucrania terminara mañana, ¿eh? No en vano estamos hablando de dos actores fundamentales en el mercado mundial de los cereales, uno de ellos, el de Ucrania, llamado el granero de Europa, no por casualidad, sino porque se pueden imaginar los oyentes la razón. A partir de ahí seguiremos haciendo un esfuerzo erosionando márgenes como ya hicimos en la crisis económica de los años 2008 a 2012, tratando de garantizar en todo momento que todos los clientes, todos los consumidores españoles puedan acceder a los productos de alimentación en cada rincón de España, cada día y en inmejorables condiciones pues de frescura, de calidad y a los precios lo más asequible posible. Ese es el compromiso que tenemos con toda la sociedad y les agradecemos que nos den la oportunidad de que le traslademos ese mensaje de confianza, de tranquilidad a los consumidores, que nos lo hemos ganado, creo, sobre todo los trabajadores de las empresas de distribución alimentaria durante los últimos años, donde se ha quedado demostrado que no se ha fallado a ningún ciudadano. Pues secretario general técnico de Asedas, Felipe Medina, gracias por estar esta noche aquí en Hora 25 de los Negocios. Un abrazo. Un placer como siempre, un saludo a todos. Ahora mismo el tope puede ser legal, pero no es políticamente deseable y el pacto es probablemente ilegal y desde luego es absolutamente indeseado. En estos momentos esta es probablemente una iniciativa que no llega a tierra. Suscríbete a Hora 25 de los Negocios. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena SER y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Cadena SER. La radio.